Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y por el poder y la guía del Espíritu Santo, que hoy nos visites en medio de este sermón, en medio de esta palabra, que yo hable conforme al Espíritu Santo, conforme a las Escrituras, y que sea aplicado en cada uno de nuestros corazones, y que cada persona que vaya a escuchar este mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedamos. Amén. Amén. Hermanos, el sermón se llama defraudan su alma, aman la muerte. Defraudan su alma, aman la muerte, hermanos. Hermanos, el hombre ama su carne. Escúcheme bien, el hombre ama su carne, la sustenta y la cuida, dice Efesios 5. Pero el hombre es enemigo de su propia alma. El hombre ama la muerte. Josh Lawson, en comentario a los Proverbios con esta cita, dice: los que desprecian el Evangelio de Cristo o rechazan su salvación, pecan contra aquel que es la sabiduría suprema y la fuente de la felicidad para los hombres. Este es el último versículo del capítulo 8 de Proverbios. Y todo el capítulo habla de la sabiduría. Y todos sabemos que la sabiduría es Cristo. Amén. Odian a aquel que es el amor mismo. Cristo es amor, Dios es amor. Tales rebeldes, desagradecidos, son enemigos tanto de sí mismos como de Cristo. Están asesinando sus propias almas inmortales. Aman esos pecados que no son más que muerte y condenación disfrazadas. Los que pecan contra Cristo recibirán como recompensa el castigo que merece la oscuridad de su culpa, y no habrá lugar a lo largo de la eternidad para que se quejen delante de su juez, porque ya fueron juzgados. La vida y la muerte estuvieron ante ellos, y ellos escogieron la muerte. Deuteronomio 30:19. Y para siempre comerán del fruto de su elección. Considera estas cosas, oh incrédulo. Si te niegas a pensar en ellas ahora, al final de los tiempos te verás obligado a acordarte de tu decisión. Hermanos, hoy vamos a ver 4 capítulos. Primer capítulo, la sabiduría suprema. Segundo capítulo, defraudan su alma. Tercer capítulo, aman la muerte. Cuarto capítulo, no defraude su alma, no ame la muerte. Vamos al primer capítulo, hermanos. La sabiduría suprema, la sabiduría suprema. Hermanos, Cristo es la sabiduría suprema. Vámonos allá al capítulo 8 de Proverbios. Vamos a recorrer el capítulo. Nos muestra que Cristo es la fuente de todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Eso lo dice también Colosenses. Nos muestra que esa sabiduría ahí en Proverbios 8, llama a los hombres a ir a Él para que sus almas tengan reposo, para que sean sabios y para que tengan vida eterna. Y eso también lo dice el Nuevo Testamento. Vamos a leer del verso 1 al 11 y vamos a ver ahí cómo Cristo, la sabiduría, llama a los hombres a que vayan a Él, a recibirla, a escuchar y atender su llamado. Leamos Proverbios 8 del 1 al 11. No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad. Cristo es la verdad, Él es la verdad. Amén. Y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables, hermanos, razonables a los que han hallado sabiduría. Es razonable librar el alma del infierno. Es lo más razonable que hay. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido,
porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, hermanos. Hermanos, acá vemos la sabiduría clamando, llamando a los hombres a que vayan a que abandonen la necedad y sean cuerdos. Dice Matthew Henry: la voluntad de Dios se da a conocer por las obras de la creación y por las conciencias de los hombres, pero más claramente por Moisés y los profetas, es decir, por las escrituras, que también son la sabiduría. La dificultad principal es lograr que los hombres atiendan la instrucción, atender las palabras de Cristo, porque las palabras de Cristo son las escrituras, guiará al más ignorante al conocimiento salvífico de la verdad. Donde hay un corazón entendido y voluntad para recibir la verdad en amor, se valora la sabiduría más que la plata y el oro, como termina diciendo. Hermanos, así como aquí en Proverbios 8, la sabiduría clama y todos sabemos que es Cristo, Cristo llama a todos los que quieran a descansar, descanso para sus almas, que vayan a Él. Por ejemplo, en Mateo 11, 28 al 29 dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y escúchenme, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. Alguien que vaya a Cristo no está defraudando su alma. Está haciendo lo más sabio que puede hacer cualquier ser humano: ir a Cristo. Sigamos del verso 12 al 21, hermanos. Aquí vemos, vamos a ver en estos versos, la naturaleza y las riquezas de la sabiduría, que es Cristo mismo, y que Él puede guiar a los hombres a la cordura y a la sensatez. Ya aquí se describe un poco más lo que es la sabiduría. Ya la describe, la naturaleza y las riquezas que hay en ella. Dice desde el verso 12: yo, la sabiduría, ese es Cristo, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Para juicio o para bendición? En estos tiempos, para juicio. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros, hermanos. Esta es la sabiduría, hermanos. Hermanos, la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo, en quien están, como dice Colosenses, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es Cristo en la palabra y Cristo en el corazón. O sea, allí hay sabiduría, no solamente oidores, sino hacedores. Y yo obedezco cuando la palabra está en el corazón. No solo se trata que Cristo sea, esto lo dice Matthew Henry, que Cristo sea revelado a nosotros, escúcheme bien, a nosotros, cuando oímos, sino que Cristo sea revelado en nosotros. Cristo se revela, Cristo habla a todo el mundo, al impío, al falso creyente, a todos. Pero no solo que se revele, sino que se revele en. El hombre encontró muchas invenciones para su ruina, hermanos, pero Dios encontró una para nuestra salvación: Cristo. El hombre aborrece el orgullo y la arrogancia. Él aborrece, dice, el Señor aborrece el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la conversación pervertida. A los que no quieren oír sus instrucciones santas, vivificadoras y humildes. Buscadlo temprano, buscadlo fervorosamente, buscadlo antes que cualquier otra cosa, porque el que busca a Cristo no lo busca en vano, hermanos.
serán bienaventurados en este mundo o en aquel que supera toda comparación. Si no tenemos riquezas y honor acá, tendremos lo que es infinitamente mejor allá, hermanos. Serán dichosos en la gracia de Dios. Cristo por su Espíritu guía a los creyentes a toda verdad. Los guía en el camino de la justicia y ellos andan conforme a su Espíritu. Serán dichosos en la gloria de Dios en el más allá, hermanos. En las promesas de sabiduría tenemos bienes atesorados. Escúcheme bien, no para días y años, sino para la eternidad, hermanos. Su fruto es mejor que el oro y la plata, hermanos. Cierro comillas. Hermanos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, dice Colosenses 2, del 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, consolados, eso da consuelo, hermano, pase lo que esté pasando. Si nosotros verdaderamente estamos aferrados en esta verdad, hay consuelo en nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Veamos ahí del verso 22 al 31, dije que lo iba a repasar rápido para contextualizar y arrancar los otros 3 capítulos. Cristo es, aquí nos muestra el verso 22 al 31, a Cristo uno con el Padre desde la creación del mundo, regocijándose en su obra de salvación con el hombre. Leamos. Sigue hablando de sigue diciendo que la sabiduría hizo esto. Sabemos que la sabiduría es Cristo. Jehová me poseía en el principio. Mira, ahí hay 2. Es clarísimo. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Cristo. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Allí estaba Cristo, la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, Cristo mismo, la sabiduría, los establecía. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Estaba con el Padre ordenándolo todo, el Hijo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, hermano. Es claro que aquí está el Padre y que aquí está el Hijo, desde antes de la fundación de todo, ordenándolo todo, hermanos. El Hijo de Dios, dice Matthew Henry, declara que Él mismo participó en la creación del mundo. Cuán capaz y cuán apto cuán apto es Él al ser el Salvador del mundo. Si fue el creador de este, aquí hay algo raro. Bueno, el Hijo de Dios fue ordenado para esa gran obra antes de la fundación del mundo. Se deleita en salvar pecadores miserables, y nosotros no nos deleitaremos en su salvación. Hermanos, aquí muestra Cristo la sabiduría que ya estaba en el principio con el Padre ordenándolo todo, creando y dándole vida a todo. Hermano, aquí nos muestra que Jesucristo, nuestro Señor, la sabiduría es Dios, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Allá estaba ordenándolo todo, y el Verbo era Dios, no era un ser creado. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, el Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. En Él, en la sabiduría, en el Verbo, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, hermanos. Hermanos, muy rápidamente repasé este capítulo, o gran parte del capítulo. Hermanos, la sabiduría es Cristo,
Y el hombre debe atender al llamado de la sabiduría de Cristo. Debe hacerlo. De lo contrario, está atentando contra su propia alma, la está asesinando, la está defraudando, está escogiendo la muerte antes que la vida, la necedad antes que la sabiduría y la cordura. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Defraudan su alma. Defraudan su alma. Dice la primera parte del verso 36 del capítulo 8 de Proverbios: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Hermanos, pecan contra Cristo principalmente. Aquí se refiere a Cristo, no principalmente, aquí se refiere al Hijo de Dios. Rechazar el llamado de Cristo de sabiduría a la salvación es pecar contra Él, es defraudar el alma, es atentar contra el alma. El hombre, yo les decía, ama su carne, pero desprecia su alma. Es decir, él ama su cuerpo, su bienestar terrenal, pero desprecia su alma. Hace todo por cuidar su vida terrena o terrenal, pero no cuida su vida eterna. El hombre natural se ocupa de lo terrenal, pero no se ocupa de lo celestial. Eso es el mundo, hermanos. Se ocupa de la tierra, de la satisfacción carnal de sus deseos íntimos, pero no se ocupa de su alma. Porque donde el hombre se ocupara de su alma, hermano, pues todos serían creyentes en Cristo y seguirían. Salga hoy, un domingo, a ver si el mundo se está cuidando su alma, ¿no? Cuida su carne, están unos haciendo ejercicio, otros en sus paseos, en sus deleites, están en todo eso, hermanos. Eso es el mundo. Están cumpliendo sus sueños, haciendo, cuanta cosa de la tierra. Dice, hermanos, entonces, mas el que peca contra mí, contra Cristo, ya dijimos, contra mí, aquí se refiere a Cristo, al despreciarlo, rechazarlo o negarlo. Dice John Hill, pecar, todos sabemos, creo que todos saben, que pecar, la palabra significa no dar en el blanco. O sea, pecar, no dar en el blanco. Es decir, no pecar a la ley de Dios, desviarse de la ley de Dios. Pero Cristo es el fin de la ley, dice la Biblia. En Él está el pacto de gracia y por eso pecar contra Cristo es desviarse también de la ley. Muchos buscan la salvación en estas son formas de pecar contra Cristo. Buscando la salvación en otra parte, esto lo dice John Hill. En la luz de la naturaleza, en la ley de Moisés, en la moralidad, en el ejercicio religioso o en la profesión simplemente de labios de una religión. Algunos pecan otros pecan contra Cristo doctrinalmente. Yo ya ahorita voy a repasar algunas cosas que menciono acá. Pecan contra Cristo doctrinalmente. Unos dicen que Cristo no vino en carne. Otros dicen que Él no es el Cristo. Otros niegan la deidad de Cristo. Otros niegan su filiación divina y eterna. Otros tratan su sangre, justicia y salvación con desprecio. Pecan contra Él los que desprecian su evangelio, descuidan sus ordenanzas, transgreden sus leyes y tratan mal al pueblo de Dios. Tratar mal a un cristiano, hermano, es meterse con Cristo y es pecar contra Cristo. Pecar contra Él es extremadamente grave, hermanos. Es contra aquel en quien está toda la gracia y la misericordia y de quien viene a los hijos de los hombres, que es el Salvador de los hombres del pecado y en quien solo está la salvación, hermanos. Hermanos, mire, Dios advirtió desde el principio que pecar traería la muerte. Soy en el que peca contra mí. Les dijo allá en el jardín que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el pecado cuando entra al mundo. También había dicho que el alma que pecare esa morirá. Eso lo vimos en un sermón hace poco. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esa morirá. Pero hermanos, pecar directamente contra Cristo es
es el pecado más terrible que hay, porque es rechazar la vida y preferir la muerte. Por eso nosotros creemos, o yo por lo menos así lo creo, que pecar contra Cristo, finalmente rechazarlo, al final de cuentas es el pecado imperdonable, es la apostasía, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos, pero, definitivamente, ¿no? Todos pecamos en algún momento contra Cristo, pero estoy hablando definitivamente, hermanos. Ahora otros pecan temporalmente contra Cristo. Todos pecamos temporalmente contra Cristo. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Muchos pecan directamente contra Cristo al negar que Él es el Cristo. Niegan su persona y obra. Niegan quién es Cristo y lo que hizo, o lo que ha hecho, o lo que hace. Dice en 1 Juan 2, 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El Cristo, yo insisto mucho en ese artículo, el Cristo, no un Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, hermano, aquí hay ejemplos. Negar que Jesús es el Cristo. El judaísmo es el primer, digamos, es el ejemplo más claro en la Biblia, porque a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Consideran a Cristo, el judaísmo, el ortodoxo, los que creen en esa religión, desde tiempos de Cristo hasta hoy, creen que Cristo es un falso Mesías. Así clarito, hermanos. Eso no hay que darle vuelta, eso es lo que ellos creen. El Islam dice que Cristo es un profeta, Jesucristo fue un profeta, pero no es Dios. Están negando que Jesús es el Cristo, porque es Emanuel, Dios con nosotros. Amén. La iglesia de Roma, alguien diría, no, pero mire que él no es el anticristo. Roma no es el anticristo, no representa, porque ellos confiesan a Jesucristo, son una religión cristiana. Hermanos, pero ellos tienen otros Cristos. Ellos niegan que Jesús es el Cristo. Ellos creen María corredentora como otro Cristo, las obras como otro Cristo, la conciencia como otro Cristo. Está en sus catecismos, hermano. Los que obedecen a la luz de la conciencia, así no sean de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia, pueden hallar la salvación si son sinceros en su creencia. Así sean ateos. Eso es otro Cristo, hermanos. Las religiones del mundo en general, el ecumenismo, tiene otros Cristos porque tiene muchos caminos para llegar al Padre. Hay muchos caminos, dicen ellos. Hay un solo Dios, sí, pero hay muchos caminos para llegar a ese Dios. Otros Cristos, otros caminos. Él dijo, yo soy el camino, el único camino para llegar al Padre. El mundo, pues, rechaza al Cristo, al Mesías, porque el mundo rechaza al Salvador. Y la iglesia cristiana o la protestante o evangélica es ecuménica. La que es ecuménica está rechazando a el Cristo. Todos ellos están pecando contra Cristo. Y el que peca contra mí defrauda su propia alma. Otros pecan contra Cristo al negar que Él vino en carne. Escúcheme bien. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hermanos. Muchos pecan contra Cristo al negar que Él vino en carne. Es decir, muchos niegan que Cristo se hizo hombre. Pero escúcheme bien. Muchos negar que Dios se hizo hombre es negar sus dos naturalezas. Escúcheme bien. No es simplemente negar que hubo un hombre, Jesucristo, hace unos 2000 años en la tierra. Es negar que Jesucristo vino en carne. Es decir, ahí implícitamente nos está hablando de dos naturalezas. Dice que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, Dios vino en carne. Es decir, están negando, es negar que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Hay más ejemplos, pero los tres clásicos son
Hubo una herejía que se llamó el monofisismo, que decía que Cristo era solo Dios cuando vino a la tierra. Esa es la más clara, que Jesucristo ha venido en carne. Ellos decían, no, vino Dios y era únicamente divino, pero no tenía naturaleza humana. Ese es el monofisismo. Pero hay otra, hermanos, que parece que no es tan obvia, pero está negando esto, el nestorianismo, que dice que en Cristo habían dos naturalezas, pero separadas completamente. Y que Él fue, cuando vino a la tierra, solo hombre, cuando vino. Entonces dice, no, pero mire que Él no está negando que Él vino en carne. Sí, porque está negando que Dios se hizo carne. O sea, solo creen que era carne, únicamente carne. Y el otro es el arrianismo, los testigos de Jehová, porque ellos dicen que Cristo no es Dios y que es un hombre ungido, pero están negando que Jesucristo vino en carne, es decir, que Dios se hizo hombre, hermanos. Todos ellos pecan contra Cristo. Los testigos de Jehová hoy pecan contra Cristo. El nestorianismo peca contra Cristo. Y hoy hay de eso en la iglesia regado, hermano. Lo que pasa es que no están con estos nombres. Pero muchos creyentes dentro de iglesias cristianas creen este tipo de herejías. Sigamos. Muchos pecan contra Cristo al buscar la justicia por la ley, hermanos. Y rechazar su justicia, entonces su muerte se hace vana. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pecan contra Cristo todo aquel que quiera hallar salvación por medio de las obras de la ley. El ejemplo más claro es el judaísmo, hermanos. Y con eso combatieron no solo Cristo, sino todos los que estaban en su momento. Pero también la iglesia de Roma tiene esta misma herejía. La salvación de ellos, así como la del judaísmo era por las obras de la ley, o creían que era por las obras de la ley porque no existe salvación por medio de las obras de la ley. Así Roma cree en la salvación por las obras, tal vez no de la ley, pero sí de las obras de misericordia. Por medio de los sacramentos, por medio de pagar novenas al muerto, por medio del purgatorio, por medio de indulgencias. Y el Papa hizo eso hace poco otra vez, ¿no? Lo hace todo el tiempo. O sea, ellos creen, estos protestantes de hoy, creen que Roma ha cambiado. Ellos no han cambiado, hermanos, están igual que la Edad Media. Lo que denunció Lutero fue las indulgencias. Tal vez hoy no las venden tan directamente, pero cuando usted está pagando una misa por su abuelita que se murió, católico, usted está pagando por la salvación, está haciendo una indulgencia que era lo mismo que hacían en tiempos de Lutero. El mundo también por las obras se quiere salvar. El mundo, el moralismo, el moralista, las buenas personas, las buenas conciencias, el yo no le he hecho mal a nadie. Bueno, todos ellos se quieren salvar por algún tipo de ley, algún tipo de obra. Entonces, por demás, murió Cristo, hermanos. Pecan contra Cristo todos ellos y todas las religiones, sin excepción, excepto el cristianismo bíblico, creemos algo diferente. O sea, solo el cristianismo bíblico cree en la salvación por gracia, por medio de la fe. Otros pecan, en Gálatas 5:2-4, pecan contra Cristo al buscar justificarse con ritos externos. Es parecida, pero de pronto un poquito más específico. Dice la Biblia que se desligan de Él y caen de la gracia. Gálatas 5:2-4 dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí también habla de la ley, pero lo quiero enfocar en el rito externo de la circuncisión. Y el ejemplo más claro también es el judaísmo, que creían que con la circuncisión entraban a ser parte del pueblo de Dios. O sea, salvación hablaban. Y aquí Pablo los confronta y le dice
De nada les aprovecha Cristo si ustedes están pensando que por circuncidarse van a ser salvos. La iglesia de Roma enseña lo mismo, pero con otro rito: el bautismo de niños. Entran a ser parte del pueblo de Dios. Hay salvación. Ya no se van a ir para el infierno, por muchos se van a ir al purgatorio o al limbo. Los sacramentos, otros ritos. Entonces por eso llega el cura antes de morir a darle los santos óleos al moribundo, en lugar de llamarlo al arrepentimiento y a la salvación en Jesucristo, a la fe en Cristo. Pero el cristianismo protestante, evangélico también, hermanos, muchos ponen la esencia de la salvación en el bautismo. Y si bien el bautismo es un mandato del Señor, es una evidencia de lo que ya pasó, una evidencia externa de lo que ya pasó internamente. Mire que Roma lo hace al revés. Primero es externo para que después venga supuestamente lo interno, y así decía el judaísmo, y es al revés. Pero también otros grupos con las lenguas, con el hablar en lenguas. Si él no habla en lenguas, quiere decir que no está el Espíritu Santo, por tanto no es creyente genuino. O inclusive la membresía en una iglesia. Todos sabemos que un cristiano se congrega, pero esa no es la condición para la salvación. Yo sé que si una persona que se dice creyente no le interesa estar en una iglesia, pues lo que pasa es que no es creyente. Pero no es que el día que él va y se congrega ya se volvió salvo, o que se hace parte o miembro de una iglesia. Todos ellos pecan contra Cristo porque buscan justificarse con ritos externos. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Otros, hermano, pecan tristemente, deliberadamente contra él al apostatar. Después de conocerlo y caminar dentro de su pueblo, se apartan, se separan, lo desprecian a él, a su sangre y al espíritu de gracia que él dejó, hermanos. Dice Hebreos 10 del 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí venía hablando de la apostasía, versos 26 al 27. Dice que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino horrenda expectación de juicio. Hermanos, esa es la apostasía. Son personas que han caminado en el pueblo de Dios. O sea, en esta cita habla puntualmente de ese tipo de personas. Hay varios tipos de apostasía, pero estoy hablando de esa apostasía en la cual las personas, conociendo de Cristo, conociendo sus caminos, congregándose en una iglesia de sana doctrina, se terminan apartando para el mundo. Se congregan, hacen parte de la iglesia visible. Todo el mundo sabe que esa persona se congrega. Caminan un tiempo, conocen, entienden el evangelio. Esto es bien importante, no es alguien que vino y se fue. Es alguien que verdaderamente entendió el evangelio, pero se terminan yendo por amor al mundo, a sus pecados, a satisfacer sus deleites. Eso sí, tienen todas las excusas del mundo. Voy a crecer, no quiero ser hipócrita, pero lo que pasa es que ama el mundo. Sea sincero por lo menos, o sincera. Esos son falsos creyentes. Esos nunca han nacido de nuevo. Esos nunca fueron salvos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, hermanos, porque su salida fue para manifestar que no todos eran de nosotros. Hermanos, todos los que pecan contra Cristo, estoy hablando, insisto, y son citas, aquí el sermón es enfocado en pecar directamente contra el Hijo de Dios. Hay muchas otras formas de pecar, pero aquí es explícitamente contra Cristo. Hermanos, todos los que pecan contra Cristo defraudan su alma. Todo el que peca contra el Señor, el que lo rechaza y lo desprecia, defrauda su alma. El hombre al pecar de esta manera, sobre todo de esta manera, se destruye a sí mismo. Y mucho más, bueno, sobre todo de esta manera, peca contra sí y aborrece su alma, hermanos.
Dice John Hill, es perjudicial para su propia alma, para su bienestar espiritual eterno. Todo pecado es perjudicial para las almas de los hombres, especialmente los pecados contra Cristo, ya que no hay otro Salvador sino Él. No hay otro sacrificio por el pecado sino el suyo. Para ellos no puede haber otra cosa que una horrenda expectación de juicio, pues lo pisotean, tratan su sangre, justicia y sacrificio de manera despectiva, como leímos ahorita en Hebreos. Hermanos, quien va tras el mundo y no tras Cristo, el que prefiera el mundo al vano oropel, como cantábamos, destruye su alma, hermanos. Se pierde, él mismo la mata. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? Escúcheme bien. Y se destruye o se pierde a sí mismo. Eso lo dice Lucas 9:25, hermanos. Reina Valera dice: se destruye o se pierde a sí mismo. Él es el responsable, el que él mismo asesinó su propia alma. Todo aquel que prefiera el éxito de la tierra, el éxito laboral, el éxito monetario, la fama, la vanagloria y el poder por encima del Señor, está haciendo esto. Se está destruyendo, perdiendo a sí mismo. Hermanos, y los que hacen esto, los que rechazan al Hijo de Dios, lo enfurecen, hermanos. Pecan contra sí mismos, contra su propia alma. Así lo dicen en Proverbios 22, como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Todos aplican esto. Esto es literal contra un rey, pero también literal espiritual contra Cristo, hermanos. Peca contra sí mismo. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Hermanos, muchos estamos en defraudar el alma. Muchos lloran por lo terrenal, pero no por sus almas, no por sus pecados. Se los dijo el Señor a las hijas de Jerusalén, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque las hijas de Jerusalén estaban preocupadas era por los clavos, por la sangre, por ese tipo de cosas, por cuidar el cuerpo. No estaban preocupadas por lo celestial ellas en ese momento. Estaban cuidando lo material, lo terreno, el cuerpo. No estaban cuidando el alma. Ellas mismas, porque les dijo: lloren por ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados. Aflijan sus almas. Lloren por sus hijos que no son salvos. No se estaban preocupando por lo celestial, por el alma, por el pecado, por la salvación, por la crucifixión y la resurrección que iba a traer vida eterna. Estaban haciendo lo mismo que Pedro, siendo tropiezo y estorbo para Cristo antes de ir a la cruz. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponen las cosas o la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra o en las de los hombres. Solo les preocupa el bienestar terrenal, la vida o la salud, por encima de lo espiritual. Hermanos, desechan la vida eterna para sus almas, defraudan su alma, desechan la vida eterna para que llegue a sus almas. Dicen Hechos: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Le está hablando a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Despreciaban la vida eterna para sus propias almas. Eso hace todo aquel que rechaza el mensaje de Cristo. Pecar contra Cristo, hermano, contra su persona, su oficio, su obra, su salvación, negarlo, apartarse de él, es rechazar el llamado de la sabiduría que vimos en el primer capítulo. Es necedad, es defraudar su propia alma. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Hermanos, el pecado, el que peca contra mí, está en contraste con Cristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
es diametralmente opuesto el pecado a Cristo. Él no es ministro de pecado, también lo dijo en otro lado. A los que creen que porque la salvación es por gracia y lo afirmamos rotundamente, pero Él no es ministro de pecado. Los que creen eso y creen que pueden vivir en el pecado, están deshonrando y están pecando contra Cristo, porque Él no es ministro de pecado. Amén. Hermanos, vamos al tercer capítulo. Aman la muerte, aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El mundo, hermanos, aborrece a Cristo. Aborrece todo lo que tiene que ver con Él, con su reino, con sus leyes, con su evangelio y con su pueblo. El hombre ama todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Aborrece a Cristo y eso es amar la muerte, hermanos. Despreciar a Cristo es amar la muerte. Todos los que me aborrecen, dice. ¿Quiénes son todos los que la aborrecen? Ya vamos a ver, pero básicamente los del reino de las tinieblas, los no creyentes, los hijos del diablo, el mundo impío. John Hill dice, como lo hace la simiente de la serpiente, el mundo que yace en maldad, las personas no regeneradas, incluso muchos profesantes de la religión verdadera, profesantes, lo odian en privado al no amarlo, o amando a otros más que a Él, como vimos alguna cita arriba, de manera positiva y de manera práctica, al despreciar su evangelio, al no andar como es digno de Él, rechazando sus doctrinas, despojándose de su yugo e hiriendo a su pueblo. Eso es pecar contra Cristo. Acuérdense lo que pasó con Pablo, ¿no? Cuando iba persiguiendo a los cristianos, le digo, ¿por qué me persigues? Estaba pecando contra Cristo. Perseguir al pueblo de Dios es pecar contra Cristo, es perseguir a Cristo. Todo lo cual surge, todas estas cosas, de la corrupción de la naturaleza humana. Este odio de enemistad es original y natural. Está ya desde la simiente de la serpiente en Génesis. Está profundamente arraigado a sus mentes y es irreconciliable a menos que la gracia de Dios haga algo, hermanos. Hermanos, la simiente de la serpiente aborrece a Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Génesis 3:15. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. La simiente de la serpiente, los hijos del diablo, siempre han querido destruir a Cristo y su reino. Es todo, aquí podemos meter a todo el sistema de la bestia, todo el sistema de Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Es la gran Babilonia, en la cual la gran Babilonia está compuesta de la religión falsa, de los gobiernos, los reyes, todos los impíos, el inconverso, el mundo no regenerado, hermanos, en cualquiera de los niveles en el cual esté. Ellos hacen guerra contra Cristo. Ellos aborrecen a Cristo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, entre la simiente de la serpiente, son todos los hijos del diablo. Y la simiente aquí es Cristo, la simiente suya, y nosotros por extensión entramos a ser parte de la familia de Abraham, hermanos, por Cristo. Siempre ha habido guerra. Sigamos, hermanos. El mundo aborrece las palabras de Cristo. El mundo no quiere escuchar su reprensión. Él desprecia el llamado de Cristo, como dijo Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ellos se confrontan con la exhortación y las palabras de Cristo, porque escúcheme bien, hermano, Cristo le muestra, escúcheme bien, aunque parezca una contradicción, le muestra lo malo de su bondad. Lo malo de su bondad. Cristo con su palabra, y por eso el mundo lo desprecia, le denuncia sus pecados, pero sus obras, que creen ellos que son buenas, pero son malas. Les escudriña las intenciones del corazón, les muestra su corazón perverso.
su depravación y su inmundicia. Cristo para el impío no tiene palmaditas en la espalda a su vida pecaminosa, mundana e hipócrita. Por eso lo desprecian. Por eso han puesto otro Cristo para presentárselo al mundo, para que sea atractivo para el mundo. Pero ese no es el Cristo que presenta la mayoría de la iglesia de hoy. El que presenta el Papa no es el Cristo verdadero. Todos se confrontan. Se confrontan cuando un religioso hace obras de misericordia para ganarse la salvación. Y Cristo le dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Le dice que sus obras son trapos de inmundicia. Todas sus justicias son trapos de inmundicia. Por eso desprecian a Cristo. Ellos, aunque digan, yo no odio a Cristo, a mí no me gusta la iglesia, están odiando a Cristo mismo. El mundo, hermanos, aborrece a Cristo también al considerar locura y tropezadero su mensaje, como lo dice Pablo en 1 Corintios 1 del 18 al 23. Voy a leer. Primera de Corintios 1, 18 al 23, hermanos. Esto es aborrecer a Cristo, como lo dijo Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Uy, hermano, hoy sí que lo vemos. Esa sabiduría loca, la supuesta sabiduría. Todo sentido común han perdido. La falsa ciencia, la filosofía, todos estos locos, hermano, porque están en locos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios y no lo van a conocer por medio de esas cosas, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría esa del mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, hermano. Entonces, para unos Cristo es tropezadero. ¿Para quién es tropezadero Cristo? Para el religioso, para el moralista, para el don bueno. Cristo es una piedra de tropiezo para todas esas personas, porque ellos quieren cambiarlo por obras, por sacramentos, por reglas, por normas, por sacrificios, por sacramentos, pero no quieren entregarse a Cristo y morir a sus propias pasiones vergonzosas. Otros, como dice ahí, consideran su evangelio locura. Los griegos los menciona allí. Allí está el sabio, el filósofo, el científico, el erudito, el intelectual. Para ellos, la palabra de la cruz es locura, dice allí. Para ellos la palabra de la cruz es fanatismo, es medieval, es pasado de moda, es ridículo, es estúpido, estanca, frustra el progreso de las personas. Es locura para el mundo. Ojo con pensar de esa manera, hermanos. Ojo con pensar secretamente de esa manera, hermanos. No es locura, hermano. O si usted piensa, hermano, son 90 años los que va a vivir por mucho en esta tierra, o 100. No más, hermanos. La vida eterna, hermanos, es eterna. Y la condenación también es eterna. Hermanos, muchos también aborrecen la sabiduría. Esto, digamos que es obvio porque lo estamos diciendo en todo el sermón, pero ¿cómo? Amando sus propios consejos. Lo dice en Proverbios 1 del 29 al 32. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hermanos, los que aborrecen la sabiduría de Dios, los que aborrecen la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la ley de Cristo, dice el Nuevo Testamento, sus mandamientos, sus advertencias, los que siguen su corazón mal, lo aborrecen. ¿Para qué? Para seguir sus propios consejos, su propia sabiduría, su propio corazón malvado, sus caminos torcidos, sus veredas desviadas, ignorando la verdad, corriendo por el mundo, la tierra, la filosofía, la sabiduría humana. El desvío de los ignorantes los matará. Matan su propia alma, serán asesinando ellos mismos su propia alma. Otros aborrecen el señorío de Cristo. Lo aborrecen, hermanos, lo aborrecen. No quieren someterse a Él. Dice en el Evangelio de Lucas 19:14, en la parábola de las 10 minas, dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Conciudadanos, hermano, eran judíos allí. Y eso es aplicable a todo aquel que se llame cristiano, pero que no se quiera someter al señorío de Cristo. Los que quieran una simple religión externa. Yo, como el católico, yo voy a misa, peco, rezo y empato. No quieren morir, quieren una religión externa, sin morir al pecado, sin arrepentimiento, sin fe sincera y verdadera. Los que simplemente se conforman con ser miembro de iglesia. He cumplido la palabra de Jehová como hace 8 días. Soy miembro, ya he cumplido la palabra de Jehová. Aquí está todo antinomiano, es decir, antiley de Dios. No se quiere someter a la ley de Dios. Aquí está el tibio y el mundano que se dice creyente. Hermanos, Cristo para ellos es solo Salvador, no es Señor. No hay salvación sin señorío, hermanos. No puede haber. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Señor, hermanos. Estos generalmente aman doctrinas como la justificación, es decir, salvación por gracia, por medio de la fe. Nosotros también la creemos, pero aborrecen la santificación. Ellos aman, como muchos de ellos hacen hoy dentro de la Reforma, aman la teología de los reformadores, de los puritanos, pero odian la piedad de estos hombres de Dios. Eso es mentira. Ellos son conciudadanos que le aborrecen y que dicen: no queremos que éste reine sobre nosotros. Cristo debe reinar sobre cada uno de nosotros. Amén. Debe gobernar nuestras vidas. Debemos someter toda área de nuestra vida a Él. No unas. Todas, hermanos. Amén. Hay otros que aborrecen su gobierno, digamos civilmente hablando. Civilmente hablando. Sus leyes y gobierno. No quieren tampoco someterse a Él, pero en ese sentido, como dice el Salmo 2, hermano: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aborrecen a Cristo. Todos los que me aborrecen, aborrecen las leyes de Cristo. Los gobernantes de las naciones, en general, el estado bestial que vemos hoy cada vez más grande, las constituciones cada día más han ido sacando a Cristo. Y los que están llegando las van a seguir cambiando, hermanos. En Chile la están haciendo, en Perú lo están haciendo. Todos esos, sobre todo esos líderes de izquierda, son los que más se rebelan contra Cristo. Yo no digo que los otros sean unos santos, hermano, pero hay unos que más literalmente se rebelan. Quieren sacar todo vestigio de cristianismo. Promueven leyes contrarias a Él. Quieren romper el yugo, quitar las ligaduras. Quieren sacar a Cristo del gobierno y de todo lado, de la familia. Por eso ponen leyes del aborto, a favor del aborto. Eso es asesinato, hermanos.
promoviendo la comunidad LGBTI, contra el matrimonio, contra la familia, contra la educación de los hijos cristianamente, contra la salud, es decir, la verdadera salud, la verdadera ciencia, contra el predicar libremente, contra enseñar la Biblia, hermanos, libremente, contra enseñársela a sus hijos, porque eso es adoctrinamiento según ellos. Pero no es adoctrinamiento lo que hacen en casi todas las escuelas, sobre todo públicas y las otras también, porque se acomodan al plan curricular que es del Estado. Mire, hermanos, Romanos 13 nos muestra que el gobierno es servidor de Dios. Estos gobiernos no son servidores de Dios, están fuera de Dios. Pero muchos, para hacer una obediencia ciega a las autoridades, sacan Romanos 13. Mire, hay que obedecer a las autoridades, pero ahí dice también que los servidores, los magistrados son servidores de Dios, para tu bien, dice allí. No es servidores de Dios, no son servidores de Dios. Sigamos, hermano. Hay otros que pecan, que aborrecen a Cristo aborreciendo a su pueblo. Yo ya lo mencioné. ¿Pero por qué? Porque procuran vivir como Cristo. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, allá sigue hablando, no trae todo, pero dice que el siervo no es mayor que su maestro o que su señor, que si a él lo han perseguido, también a nosotros nos perseguirán. El mundo, muchos aborrecen, persiguen, desprecian, insultan, levantan falso testimonio contra el verdadero creyente, contra el que quiere vivir fielmente para el Señor, radicalmente, bíblicamente, en santidad, en pureza, apartado del mundo, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Eso es una de las cosas que más desprecian. ¿Por qué? Porque tampoco se congracia con ellos. Es imprudente y sabe que les daña la fiesta, hermanos. Y para eso está el creyente, hermanos. Para dañarle la fiesta. Eso hizo Cristo cuando vino. Todos con palmas. Les dañó la fiesta. No es el Mesías que ustedes están esperando. Se las dañó completamente. Eso debemos hacer nosotros. Hermanos, seamos imprudentes. El cristianismo es imprudente. Nosotros, ¿por qué tenemos todavía eso tan marcado? Yo sé que hay imprudencias que no son bíblicas, hermano, pero en cuanto a predicar la palabra y denunciar el pecado, no hay imprudencia. Allí hay que hablarlo, hermanos. Que el Señor nos perdone, hermanos, porque nos hemos vuelto cobardes para meter la espada, para dañar la fiesta, hermanos. No deberían estar riendo. Hermanos, el que aborrece a Cristo aborrece al Padre. El que me aborrece a mí, dice, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, hermanos. Sin causa. Y es evidente, hermano, que todo aquel que niega a Cristo está negando al Padre, hermano. Hermanos, aquí está el musulmán, aquí está el judío, aquí están las religiones de Oriente, aquí está la nueva era, aquí está el ateo, el agnóstico, el impío, el mundano, el que dice creer en Dios, pero no lo obedece, el falso creyente que Cristo no es su Señor. Todos niegan a Cristo, todos lo aborrecen, por tanto niegan al Padre. Todo aquel que se llame creyente, toda denominación cristiana que se llame creyente, pero que aborrezcan el señorío de Cristo, el papado, los testigos de Jehová, todos estos de una u otra manera. Unos más por un lado, otros más por el otro, pero todos niegan a Cristo, hermanos. Hermanos, y el que no ama a Cristo, el que desprecia su sabiduría, está muerto, es un maldito. Porque el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Ama la muerte, hermanos. Ama la muerte.
Aman la muerte, hermano, aman el reino de las tinieblas. Hermanos, no de una manera formal o intencionalmente. Pues la muerte en cualquier forma, dice John Gill, no es deseable. No la muerte corpórea y mucho menos la muerte eterna, de una manera consciente muchas veces, sino interpretativa y consecuentemente, dice John Gill, ya que aman lo que trae la muerte sobre ellos, tanto en el cuerpo como en el alma. Así se considera que aman la muerte misma, hermanos. Aman la muerte, hermanos. Quieren morir y no lo saben muchos de ellos, la gran mayoría. Aún así, Dios no quiere su muerte, hermanos. Echad de vosotros, dijo el profeta Ezequiel, todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pero hermano, aún así aman la muerte, la siguen hacia allá, siguen rumbo al despeñadero eterno. No quieren ir a Cristo por vida, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, como le digo a los fariseos. Hermanos, una forma de amar la muerte es amar su propia carne. Yo ya mencioné algunas cosas arriba, pero leámoslo más específicamente. El hombre siempre busca cuidar su carne, busca cuidar este cuerpo que se descompone, hermanos. Lo dice Efesios 5:29. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No hay nadie que no se ame a sí mismo, hermano. No hay nadie, no existe, hermanos. A nosotros el Señor nos manda a ir transformando ese amor que tenemos natural por nosotros mismos. Pero olvídese que un impío se desprecia su alma, pero no se desprecia a sí mismo, no desprecia su carne. Ellos cuidan siempre su carne, ellos cuidan su cuerpo por un lado, cuidan su bienestar terrenal, su paz, su tranquilidad cobarde, sus placeres, sus gustos, sus deleites, lo que les conviene, hermanos. Ellos son como Pedro, yo les dije al principio, cuidando la vida del Señor, la carne nomás, al saber que debía ir a Jerusalén y padecer y morir y resucitar. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, él le estaba diciendo que iba a ir a morir y a padecer. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermano. Hermano, la psicología hoy nos dice, eso también lo hemos dicho algunas veces, ámate, quiérete, consiéntete. Debemos amarnos primero a nosotros mismos antes que amar a Dios y al prójimo. Eso lo dicen, eso lo enseñan las iglesias, eso nos lo enseñaron a nosotros en seminarios, hermano, en la iglesia falsa, basado en esa cita. Porque ellos dicen, no, es que la Biblia dice, amarás al Señor con todo corazón, mente, cuerpo, alma, espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos dicen que primero yo me debo amar a mí, para ahí sí poder amar al prójimo y amar a Dios. ¡Qué mentira! Le está diciendo es todo lo contrario. Le está diciendo, ame a Dios, ame al prójimo como ya usted se ama. El Señor dice todo lo contrario. Él no dice, ámate, quiérete, consiente tu carne. Él dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermano. Esto es despreciar su vida, porque todo el que busca salvar su vida es muerte eterna, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará. Amén. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 25 al 26, hermanos. Entonces el hombre se ama a su carne, hermano, pero desprecia su alma. El hombre también ama las tinieblas, aborrece la luz. Por tanto, están condenados, hermanos. Están condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y Cristo es la luz, y su pueblo también es la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso hace la mayoría también de personas que se van de la iglesia, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aman las tinieblas, aman el pecado, la mundanalidad, el libertinaje, el moralismo, el sacramentalismo, las obras externas. Todo esto es tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. La falsa religión, despreciando la luz de Cristo, su palabra, su evangelio, su salvación, su gracia, su misericordia y a su pueblo. Eso es amar las tinieblas. También, hermanos, aman su propia sabiduría. O sea, he dicho cosas arriba, algunas cosas se complementan o se repiten, pero aquí en el sentido de amar, arriba vimos de aborrecer, aquí de amar. Los poderosos, hermanos, dice 1 Corintios 2 del 6 al 8, no atendieron a Cristo, a la sabiduría de Cristo. 1 Corintios 2 del 6 al 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría. Está hablando Pablo y está hablando en plural de la iglesia. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mira, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y hoy lo siguen haciendo, hoy siguen despreciando a Cristo. Hoy es como si lo siguieran crucificando. Ellos aman su propia sabiduría. La psicología la aman, el humanismo lo aman, el secularismo, la filosofía del mundo, el estatismo. Ellos cambian la sabiduría oculta desde los siglos, es decir, la sabiduría de Cristo, a Cristo mismo. Cambian sus valores morales, crean leyes contra Él, las promueven para quitarse el yugo, romper sus ligaduras, porque no quiere que Él reine sobre ellos, hermano. Ellos aman su sabiduría, la consienten, la promueven, ellos adoctrinan en esa sabiduría. Hermanos, despreciar a Cristo, su reino, sus mandatos y establecer los propios es amar la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte, hermanos. Cuarto capítulo, hermanos. No defraude su alma, no ame la muerte. Ya vimos, segundo capítulo, defraudan su alma. Tercer capítulo, aman la muerte. Cuarto capítulo, hermanos, no defraude su alma, no ame la muerte. No rechacemos a la fuente de toda la sabiduría de Dios, hermanos. No pequemos contra Él deliberadamente. No defraudemos nuestras almas, no lo aborrezcamos, no amemos lo que lleva a su muerte, a la muerte, perdón. Oigamos la palabra de Cristo. Miren cómo cierra el capítulo 8 de Proverbios, donde está la cita base. Dice, Proverbios 8, 32 al 36. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hermanos, Matthew Henry dice acá: debemos escuchar la voz de Cristo con la prontitud de un niño. Seamos sabios y no rechacemos esa misericordia. Benditos son los que oyen la voz del Salvador y esperan en Él con paciencia, lectura, meditación y oración diaria. Los hijos del mundo encuentran tiempo para diversiones vanas, sin descuidar lo que consideran cosa necesaria. No se demuestra desprecio de las instrucciones de la sabiduría cuando la gente que profesa santidad busca excusas, hermano, y lo subrayo, para descuidar los medios de gracia. Cristo es sabiduría y Él es la vida para todos los creyentes. No podemos obtener el favor de Dios a menos que hallemos a Cristo. Nadie está con el favor de Dios a menos que haya hallado a Cristo y seamos hallados en Él. Se engañan los que ofenden a Cristo.
El pecado es malo para el alma. Los pecadores mueren porque quieren morir, hermanos. Hermanos, no defraudemos el alma, no amemos la muerte, no desechemos al que habla, es decir, a Cristo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, hermanos, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No endurezcamos, hermanos, más nuestros corazones, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermanos, no descuidemos esta grande salvación, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. No menospreciemos, hermanos, los consejos de sus siervos, y gimas después al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación, hermano. Yo he traído muchas veces esta cita, hermanos, porque se está hablando. Aquí muestra una persona que no está escuchando la exhortación de sus pastores terrenales, hermano. Hermanos, escuchemos la exhortación de los pastores bíblicos, hermano. Estuvimos en la apostasía y muchas veces hasta obedecíamos más allá en muchas cosas. Escuchemos a los pastores, hermano. Escuchemos a los sermones, hermano. Es terrible, hermano, que uno salga de un sermón y después vayamos y hagamos exactamente lo contrario al sermón. Es terrible, hermanos. Escuchemos, hermanos, no seamos oidores, sino hacedores. Escuchemos también a hermanos fieles que nos dan consejos bíblicos, hermanos. Escuchemos a la iglesia. Hermanos, escuchemos. El que no oye la iglesia se ha tratado como gentil y publicano, hermanos, porque no quisieron atender la sabiduría. Hermanos, por favor, hermanos, confesemos nuestros pecados. No callemos más nuestros pecados, hermanos. Amén. Porque el que los confiesa y se aparta hallará misericordia, pero el que los encubre, hermano, no la hallará. Seguirá mal, seguirá aquí. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado le va a ir mal, hermano. Va a quedar frustrado, frustrada en esta tierra, porque va a estar siempre entre dos caminos. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Después no salgan diciendo: ¿y por qué me va tan mal? ¿Por qué nada me sale bien? No defraude más su alma. ¿Por qué defrauda su alma? Amigo, hermano, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere su muerte. Leo la otra cita de Ezequiel, que es parecida a la que leí arriba. Diles, está diciendo el Señor. Es como si lo hablara por medio de cualquiera que se pare y lea estas palabras. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, hermanos? ¿Por qué moriremos? ¿Por qué amaremos la muerte y despreciaremos la vida, hermanos? ¿Por qué pecaremos contra Cristo? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué escogerá, la vida o la muerte? Dice Deuteronomio, hermanos, tremendo. Y es citado por Pablo una parte. Esto lo voy a leer de Deuteronomio, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Los mansos heredarán la tierra, hermanos. Hay una promesa, hermanos.
Hay vida eterna para el que escoge la vida y desprecia la muerte. No hay vida eterna para el que prefiere la muerte en lugar de la vida, para el que desprecia el consejo del Señor, hermanos. Hermano, hermana, amigo, amiga, si desprecia a Cristo, perecerá, será destruido. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No hay esperanza, hermano. Hermano, si una persona, hermano, después de conocer tanto, sigue endurecida y se aparta definitivamente, hermano. Horrenda expectación de juicio, es lo único que espera. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No se está yendo a una iglesia falsa, el que se aparta de una iglesia bíblica. Si se va a una iglesia falsa, usted tiene que huir. La Biblia dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. No se endurezca más contra el sabio, contra el que tiene toda la sabiduría. Porque escúcheme, no le irá mal, le irá terriblemente mal. Nunca le puede ir bien. Porque él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie, hermano. Nadie. No hay excepciones, hermano, al que se endurezca contra el consejo del Señor. Iglesia, ¿está pecando en este momento contra Cristo? Usted pregúnteselo allá sentado o sentada. ¿Está pecando hoy contra Cristo? ¿Está rechazando sus doctrinas, su persona, su obra, su salvación? ¿Está pensando en abandonarlo? ¿Está defraudando su alma? ¿Aborrece sus palabras, su evangelio, su sabiduría, su señorío, sus leyes? ¿Aborrece el consejo que viene de los siervos de Dios? ¿El consejo que viene de un hermano sincero, bíblico? ¿Damos prioridad a nuestro bienestar terrenal? Hermano, ¿estamos aborreciendo la muerte verdaderamente y amando la vida? ¿O pregúntese, hermano, ¿está amando más la vida que la muerte o la muerte que la vida? Hermanos, la prioridad, hermano, es el alma, hermanos. Porque el alma es eterna, hermanos. La prioridad no es el cuerpo, la carne, la salud, no es la prioridad, hermanos. Porque este cuerpo perece, hermanos. La prioridad es Cristo y su sabiduría, que no pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Cristo. No el consejo del mundo, que será destruida esa sabiduría, hermanos. Como dice 1 Corintios 1, desde el 18. La prioridad, hermanos, es la vida y no la muerte. Tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado. No juguemos con el Señor, porque como decía Javier, Él juega brusco, hermanos. Brusco cuando nos apartamos de Él. No defraudemos el alma, no asesinemos el alma, hermano. No ame la muerte, hermano. Claro, que nunca vuelva a pasar. Yo sé que es probable que siga pasando, pero es nuestro deseo que no vuelva a pasar. Que el día de mañana, en 2, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, 2, salga otro y vuelva a salir otro, amando la muerte. Se están yendo, o sea, es como si ellos mismos cogieran la soga a colgarse ellos mismos. Es como si ellos mismos cogieran la silla eléctrica y ellos mismos le prendieran el... Hermanos, es casi lo mismo, hermano. Es como que van a un despeñadero y ellos están aquí protegidos y se van para allá, sabiendo que hay un despeñadero, hermanos. No pase más. Y no vayamos a sacar excusas infantiles, hermanos. Aquí no se le predica falsa doctrina, hermano, ustedes lo saben. Aquí se busca la santidad. Aquí no se tolera el pecado. Aquí queremos honrar a Cristo. Somos imperfectos, sí, hermanos, pero queremos honrar a Cristo y queremos obedecer sus mandamientos. No defraude su alma. No desprecie la vida. No ame la muerte. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Señor, escúchanos, Señor, escúchanos hoy, por favor. Hoy te debemos primero escuchar a ti, pero te pedimos, Señor, que escuches, Señor. Padre, no nos sueltes, Señor, no nos abandones. No nos abandones, Señor. Sabemos que si tú nos abandonas, huiremos. Pero, Padre, la palabra también nos muestra que somos primero nosotros los que nos apartamos de ti. Padre, que oigamos la voz de la sabiduría. Que oigamos, Señor,
Danos más amor por tus cosas, por las cosas celestiales, Señor. Ayúdanos a despreciar las cosas de la tierra que van contra ti. Ayúdanos, por favor. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Padre, aplica esta palabra a cada uno de nosotros que estamos hoy acá. Aplícala, Señor, por favor. Te lo rogamos, Padre, te lo pedimos. Ay, Señor, manténnos fieles y firmes. Enséñanos, ábrenos los ojos, ábrenos los oídos. Que no seamos como aquel que ve en un espejo y se devuelve, ve y no hace nada. Guárdanos de eso, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos a dar más amor por Cristo. Sé que nuestro amor no es perfecto, pero es amor, Señor. Es de la misma naturaleza del amor que dice la Biblia, aunque no perfecto. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo imploramos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, que es la sabiduría, y que nos deja el espíritu de sabiduría. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.